Falcone se había cumplido. Diga su nombre para el registro. Giuseppe Cuffaro. ¿Dónde reside, señor Cuffaro? En Palermo, Sicilia. ¿Tiene conocimiento de la familia Corleone o de alguien llamado Tito Rina? Sí. Sí, una simple palabra. Pero la verdad es que Cuffaro rompió el código de silencio. Trabajo para uno de los jefes de la familia Madonna. Su padrino y Tito Rina querían concertar un trato con los colombianos. Las preguntas inundaban las mentes de los agentes. ¿Habían tropezado con un miembro de la mafia dispuesto a hablar? Deseo total inmunidad. O quizá Cuffaro era solo un farsante, un criminal desesperado que aspiraba a una sentencia reducida. ¿Con qué cártel? Con el de Medellín. Al oeste de Colombia hay una provincia campesina de cría de ganado y fértiles zonas de cultivo. Aquí residen las plantaciones del cártel de Medellín. En los 80, gran parte de la cocaína que entró en Estados Unidos provenía de Medellín. Cada año, las crecientes plantaciones de coca produjeron una gran riqueza al jefe del cártel, Pablo Escobar. No puedo imaginar en un solo ejemplo de una persona que haya acumulado una fortuna de tamaño similar a la de Pablo Escobar. Tenía mujeres, caballos, muebles de lujo en sus mansiones, tenía una colección de coches antiguos, tenía eso y más. Era un hombre al que le gustaba gastarse el dinero. Pablo Escobar tenía más riquezas de las que podría imaginar provenientes del imperio de la droga que había construido con la sangre y los huesos de otros. Pablo Escobar era un jefe de la mafia. Era un despiadado traficante de drogas que probablemente asesinó a más gente que cualquier traficante de drogas en la historia de Colombia. Era un homicida desalmado. Este hombre se alineó con el narcoterrorismo. Puso bombas en aviones, destruyó la Corte Suprema de Colombia, liquidó mucha gente. Pablo Escobar no era un héroe del pueblo. Tenía manchadas las manos de sangre y en Colombia su nombre quedará registrado en los libros de historia. Un traficante de drogas puede ser despreciado, pero tristemente en la actualidad, un asesino billonario capo de las drogas como Escobar es apreciado por algunos y descrito como un hombre inteligente. La gente en Colombia lo quería, especialmente en el vecindario que él construyó, donde edificó hospitales, escuelas, campos de fútbol. Era visto como un héroe, un Robin Hood, si se quiere, pero no un traficante de drogas. Él es uno de los hombres de las 10, 20 o 30 personas del siglo XX que yo pueda decir que realmente marcó una diferencia. Claro, la gran mayoría de las cosas que hizo fueron muy desafortunadas para Colombia y para el mundo. Pero fue el arquitecto de la industria de la cocaína tal y como la conocemos hoy. A finales de los 80, el ascenso a la fama y la fortuna de Escobar empezaron a declinar. El jefe del cártel de Medellín era un hombre buscado, perseguido por la justicia colombiana. El agente especial estadounidense Ramiro Escudero pasó 12 años investigando el tráfico de droga y el blanqueo de dinero para la división del FBI con sede en Los Ángeles. Éramos un gobierno consciente de su poder y tratábamos de apoyar a Colombia en su captura o extradición a Estados Unidos. ¿Conoce el paradero de Pablo Escobar? No. ¿El señor Escobar participó en el trato entre la mafia siciliana y la del cártel de Medellín que usted mencionó? No, fue solo Johnny Galatolo, mi jefe, y un representante de la familia Escobar. ¿Dónde tuvo lugar la reunión? Aruba. Una isla de Venezuela, Aruba, cuya riqueza proviene de sus playas y las poco vigiladas cuentas bancarias que encajan con el estilo de vida de la isla. Aruba es centro del blanqueo de dinero para los capos del mundo. A finales de los 80, la mafia siciliana era la principal terrateniente de la isla. ¿Estaba usted presente en la reunión? Claro que sí, yo iba donde iba Johnny. ¿Qué tipo de servicio prestaba usted? Me ocupaba de respaldarlo, de estar pendiente de que todo fuera bien. Mantenía los ojos y los oídos despiertos. No conocíamos a este colombiano. Johnny estaba asustado de que fuera un capo de la coca. En el fondo, la familia deseaba que las conversaciones fracasaran y quería que Johnny estuviera a cargo de ellas. Así que el primer día Johnny estaba un poco nervioso. Ya sabe, yo también lo estaba. Nadie quería decepcionar a Tito Rina.
Aponte tenía su propio jet, parecía ser buena persona, realmente sabía disfrutar de la vida. Desde el comienzo él y Johnny tendrían que entenderse el uno con el otro. ¿En qué parte de la isla se encontraron para acordar los términos de la alianza? En todas partes. Estuvieron pescando, navegando, en la playa. Todo el tiempo hablaban de negocios. Yo lo pasé realmente bien en Aruba. La alianza, Cúfaro. Bueno, Johnny dijo que Aponte iba por buen camino. Dijo que iba a ser muy rentable. Nuestra heroína a cambio de su coca. De esa manera los colombianos podrían mover su heroína mientras nosotros podríamos mover su coca en Europa, donde contábamos con las redes, donde llevábamos la delantera. El trato que los sicilianos le estaban ofreciendo a los colombianos era tan bueno que no podían rechazarlo. La heroína tenía un mercado de mayor valor que el de la cocaína y los colombianos tenían coca de sobra. Además, los costes de distribución en Europa eran mayores que los de producción de la droga. Juntando sus recursos, controlarían el comercio en dos continentes. Aponte no dudaba que el cártel estuviera de acuerdo, que fuera el momento adecuado. Como dijo Johnny, el trato se había cerrado tras una buena negociación. Todo lo que se requería era cooperación. Entonces Aponte fue quien sugirió que usáramos el Gran John para transportar la droga. ¿Quién es el Gran John? No es quién, es qué. Un barco, un carguero. En Aruba embarcamos 1 tonelada de coca. Pudimos haber puesto 500 toneladas, pero Aponte dijo que esta era solo una prueba. El Gran John partió hacia Sicilia. La flota descargaría en un pueblo pesquero de la costa oeste. Yo tenía la orden de llamar a Aponte tan pronto lo divisara. Estuve en ese sitio apestoso durante 2 semanas y realmente el Gran John llegó sin problemas. ¿Qué pasó entonces? Descargamos la cocaína y en su lugar pusimos la heroína para los colombianos. ¿Dónde descargaron el cargamento de droga? Solo sé que fue en algún punto de Estados Unidos. Otros barcos repitieron la operación. En poco tiempo Europa estuvo cubierta de cocaína colombiana comercializada por los sicilianos y Estados Unidos de heroína siciliana que fluía a través de las redes de distribución de los colombianos. La primera alianza entre dos de las mayores organizaciones del crimen estalló en una marea de dinero. Para limpiar los billones de dólares provenientes del narcotráfico, ambos miraron hacia el nuevo miembro del Club del Crimen Internacional, la mafia rusa. La caída del telón de acero trajo anarquía y caos a la economía rusa. Con el gran hermano muerto y enterrado, la madre Rusia era vulnerable a criminales despiadados con grandes ambiciones. En diciembre de 1991, el mismo mes en el que la hoz y el martillo se desplomaron del Kremlin, un numeroso grupo de líderes de la mafia se encontraron en Dacha, a las afueras de Moscú. Tenían muchas reuniones, las había tenido en el pasado. Esta era una de sus formas de organizar su funcionamiento o la forma de adaptar los estamentos al mando del crimen en la antigua Unión Soviética y poner en su agenda el orden de prioridades de lo que habría que hacer en el nuevo orden social que les rodeaba. Todo estaba a la venta, todo tenía un precio. En este clima de corrupción y anarquía, la mafia rusa se infiltró en corporaciones, bancos y agencias del gobierno. Estableció un sistema de comercio similar al del mercado negro y organizó métodos de lavado de dinero. Los mejores clientes de los capos rusos eran los cárteles colombianos. Abarrotados con los millones provenientes de su alianza con los sicilianos, los reyes de la cocaína se entregaron a enormes juergas. Los colombianos codiciaban un avance en tecnología y armas de última generación. Actuando como mediadora, la mafia rusa vendió a los colombianos radares de gran precisión, munición, armamento e incluso helicópteros de combate. Las fuerzas de la ley estadounidenses no tenían el poder suficiente para obstaculizar muchas de las operaciones, pero una de las maniobras descubiertas parecía una aventura de James Bond. Los protagonistas eran el dueño de un club llamado Tarzán, un agente encubierto llamado Sasha y el comandante de un submarino soviético. Algunos llamaron a la operación 20.000 kilos bajo el mar. Se movía silencioso en la profundidad. Llevaba 100 toneladas de droga en un solo viaje. No se necesita un genio criminal para planear una estrategia, pero sí se requería la unión de poderes de organizaciones criminales para que se llevara a cabo con éxito.
El proyecto salió a la superficie en la división de Miami de la DEA. A comienzos de los 90, Miami era el punto de encuentro del bajo mundo. Los gángsters de alta categoría, desde el trío chino del sudeste asiático hasta las agrupaciones del Caribe y las familias de la mafia de Nueva York, tenían un campo de operaciones en Miami. Pero la mayor migración de criminales provenía de Rusia. El flujo de los capos rusos a Miami fue tan grande que los oficiales del FBI local, la DEA y los servicios de inmigración celebraban reuniones informales en el llamado Pequeño Salón Odessa. Allí trataban de ordenar la información disponible en medio de una avalancha de rumores, pistas y claves, en medio de la confusión producida por los nombres que ni siquiera sabían pronunciar. Uno de los que memorizarían rápidamente fue Vyacheslav Ivankov. La primera vez que escuché hablar de Ivankov fue cuando estaba hablando con las autoridades rusas y le pedí que me ayudaran a identificar a los criminales más poderosos en Estados Unidos provenientes de Rusia. Ellos me suministraron el nombre de Ivankov. Cuando comencé a ver a Ivankov, él andaba de un sitio para otro. Estaba en Nueva York, en Boston, en Denver, en Los Ángeles, en Miami, en San Francisco. Y podía viajar a Rusia para encontrarse con otros criminales. Si me preguntas si era el mayor representante de la mafia rusa en Estados Unidos, yo diría que sí. No hay lugar a dudas, ni para mí ni para las autoridades rusas. Debe tratar de entender que la reputación de Ivankov era aún mayor que la que tenía en Estados Unidos. Ivankov comenzó su ascenso a las esferas más altas del crimen soviético mientras estaba encarcelado en el brutal Gulag siberiano. Admirado por otros reclusos de la prisión, a Ivankov le fue otorgado el estatus de ladrón en ley, una posición que gozaba una pequeña élite de criminales caracterizados por su poder, su carisma y su crueldad. En 1991, Ivankov fue puesto en libertad. El ministro del Interior ruso informó al FBI que Ivankov había salido rumbo a América. Su misión, tomar el control y organizar las actividades criminales rusas en Estados Unidos. La base de operaciones de Ivankov era la playa Brighton de la ciudad de Nueva York. Brighton es conocida por ser el centro de la inmigración del crimen organizado soviético. En 1992, Ivankov estaba bajo constante vigilancia. El FBI centró sus movimientos en las principales ciudades del mundo. No fue una sorpresa encontrar el rastro de Ivankov en Miami. Fue en ese momento cuando un nombre empezó a aparecer con frecuencia: Tarzán. Era el apodo de un inmigrante ruso que se estableció en Brighton Beach a finales de los años 80. Leonard Feinberg estudió odontología. Era conocido como alguien amistoso y divertido, pero al cumplir los 30 años, Feinberg comenzó a cambiar. Empezó a vestirse como un gángster, a hablar como tal, y frecuentemente hacía expreso su deseo de convertirse en un ladrón en ley, como su ídolo Ivankov. En 1990, Tarzán dejó Brighton. Le dijo a sus amigos que iba a hacer negocios en Miami. Para los federales de Miami, Tarzán sonaba solo como otro perdedor que soñaba con su gran momento. Entonces supieron que Tarzán estaba involucrado de alguna forma con la venta de helicópteros soviéticos. Para determinar si los rumores del aspirante a capo ruso eran ciertos, decidieron poner a prueba la viabilidad de una operación encubierta. Un agente de la DEA que hablaba fluidamente en ruso fue asignado a esta misión. Tarzán tenía un club nocturno llamado Porky's. Él era una de las personas a quien acudían los rusos para conseguir chicas o drogas en poco tiempo. Fue entonces cuando empezamos a sospechar sobre su relación y el equipamiento militar soviético, y ahí es cuando entró en acción. Como Falcone se había cumplido. Diga su nombre para el registro. Giuseppe Cuffaro. ¿Dónde reside, señor Cuffaro? En Palermo, Sicilia. ¿Tiene conocimiento de la familia Corleone o de alguien llamado Tito Rina? Sí. Sí. Una simple palabra. Pero la verdad es que Cuffaro rompió el código de silencio. Trabajó para uno de los muebles de lujo en sus mansiones. Tenía una colección de coches antiguos, tenía eso y más. Era un hombre al que le gustaba gastarse el dinero.
Pablo Escobar tenía más riquezas de las que podría imaginar provenientes del imperio de la droga que había construido con la sangre y los huesos de otros. Pablo Escobar era un jefe de la mafia. Era un despiadado traficante de drogas que probablemente asesinó a más gente que cualquier traficante de drogas en la historia de los jefes de la familia Madonna. Su padrino y Tito Rina querían concertar un trato con los colombianos. Las preguntas inundaban las mentes de los agentes. ¿Habían tropezado con un miembro de la mafia dispuesto a hablar? Deseo total inmunidad. O quizá Cufaro era solo un farsante, un criminal desesperado que aspiraba a una sentencia reducida. ¿Con qué cártel? Con el de Medellín. Al oeste de Colombia hay una provincia campesina de cría de ganado y fértiles zonas de cultivo. Aquí residen las plantaciones del cártel de Medellín. En los 80, gran parte de la cocaína que entró en Estados Unidos provenía de Medellín. Cada año, las crecientes plantaciones de coca produjeron una gran riqueza al jefe del cártel, Pablo Escobar. No puedo imaginar en un solo ejemplo de una persona que haya acumulado una fortuna de tamaño similar a la de Pablo Escobar. Tenía mujeres, caballos, Colombia. Era un homicida desalmado. Este hombre se alineó con el narcoterrorismo, puso bombas en aviones, destruyó la Corte Suprema de Colombia, liquidó mucha gente. Pablo Escobar no era un héroe del pueblo, tenía manchadas las manos de sangre y en Colombia su nombre quedará registrado en los libros de historia.